Una ola de nostalgia recorre el cine cada vez que recordamos ese instante en que miramos al horizonte del océano y supimos que nada volvería a ser igual. Esa fue la magia de Titanic. Estrenada en 1997 bajo la dirección de James Cameron. Una epopeya romántica y trágica que mezcló el desastre real del RMS Titanic con una historia de amor imposible entre clases sociales opuestas. Su estreno marcó un antes y un después en la historia del cine, convirtiéndose en un fenómeno mundial que rompió récords de taquilla y conquistó 11 premios Oscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Director. Titanic no solo fue una película, fue una experiencia colectiva que hizo llorar, soñar y enamorarse a millones. Sus protagonistas se volvieron íconos de una generación y su historia sigue viva más de 3 décadas después. Hoy viajaremos de nuevo a ese barco que jamás se hunde en la memoria, para recordar a las estrellas que le dieron vida y descubrir cómo han cambiado con el paso del tiempo. Leonardo DiCaprio. Cuando el mundo lo vio por primera vez en Titanic, Leonardo DiCaprio tenía apenas 23 años y una mirada capaz de detener el tiempo. Era el chico humilde que soñaba con el amor imposible de una dama en primera clase. Pero fuera de la pantalla, estaba naciendo una leyenda del cine moderno. Aquel joven de Los Ángeles, hijo de un artista bohemio y una madre trabajadora, se convirtió en el símbolo de toda una generación. El éxito de Titanic lo catapultó a una fama que pocos podrían soportar, y durante un tiempo incluso él mismo huyó de esa imagen de galán adolescente. Con los años, DiCaprio se reinventó. Dejó atrás el romance juvenil para abrazar papeles intensos, complejos, humanos. Fue Howard Hughes en El Aviador, un contrabandista en Diamante de Sangre, un visionario en Inception, un lobo insaciable en Wall Street y un hombre al borde de la muerte en El Renacido, cinta que finalmente le dio el tan esperado Oscar. Hoy, a sus 50 años, Leonardo sigue siendo mucho más que una estrella. Es productor, activista ambiental y la voz de una conciencia que el mundo necesita. El chico del Titanic ya no pinta sueños, los defiende. Kate Winslet. Cuando interpretó a Rose DeWitt Bukater, Kate Winslet tenía solo 21 años, pero una madurez que traspasaba la pantalla. Su fragilidad, su fuerza, su mirada enamorada en la proa del Titanic la convirtieron en el rostro de una generación. Nacida en Reading, Inglaterra, creció en una familia humilde de actores, y desde niña supo que su destino estaba frente a las cámaras. Tras el fenómeno mundial de Titanic, Kate pudo haberse rendido al brillo de Hollywood, pero eligió otro camino, el del arte. Rechazó papeles millonarios para seguir creciendo como actriz, apostando por historias pequeñas y personajes profundos. Con los años, demostró ser una intérprete de una sensibilidad única. En Eternal Sunshine of the Spotless Mind, rompió moldes. En The Reader ganó el Oscar y en Mare of Easttown mostró que sigue en la cima. Hoy, a sus 50 años, es una de las actrices más respetadas del mundo, con premios, una estrella en el Paseo de la Fama y un compromiso genuino con causas sociales. Kate Winslet ya no es solo la joven de Titanic, es el ejemplo vivo de cómo la autenticidad puede resistir el paso del tiempo. Billy Zane. Billy Zane fue el villano que todos odiamos y al mismo tiempo no pudimos dejar de mirar. En Titanic dio vida a Caledon Hockley, el arrogante prometido de Rose, un símbolo del poder y la frialdad de una clase que se hundía junto con el barco. Pero detrás de ese papel hay un actor versátil, nacido en Chicago en 1966, de raíces griegas, que desde joven soñó con contar historias, no solo interpretarlas. Antes de conquistar el mundo como el malvado Cal, ya había llamado la atención en thrillers como Dead Calm junto a Nicole Kidman y en aventuras como The Phantom.
Su mirada intensa y su voz profunda lo convirtieron en un rostro inconfundible del cine de los 90. Después de Titanic, Zane eligió un camino más libre, combinando el cine independiente con papeles en televisión y producciones internacionales. Además de actuar, dirige, pinta y produce. Hoy, a sus 59 años, sigue activo, con una carrera tan ecléctica como su personalidad. Puede que el público lo recuerde como el hombre que quiso separar a Jack y Rose, pero en realidad, Billy Zane siempre ha sido un artista que se niega a hundirse. Kathy Bates, en Titanic, fue la inolvidable Molly Brown, la mujer fuerte y generosa que no temía desafiar a los poderosos. Pero Kathy Bates es mucho más que un personaje, es una leyenda viva del cine. Nació en Memphis en 1948 y desde joven supo que la actuación sería su destino. Pasó años sobre los escenarios antes de que Hollywood descubriera su talento feroz. Su gran salto llegó con Misery, aquella interpretación aterradora que le valió el Oscar y la consagró como una de las mejores actrices de su generación. Después de eso, su presencia se volvió sinónimo de respeto. Brilló en Fried Green Tomatoes, Dolores Claiborne, Primary Colors y por supuesto Titanic, donde le dio alma y dignidad a una sobreviviente del desastre. En televisión, dejó huella en series como American Horror Story o Harry's Law, demostrando que el talento no envejece. A los 77 años, con una estrella en el Paseo de la Fama y una carrera llena de premios, Kathy Bates sigue siendo un ejemplo de fortaleza. Superó el cáncer, rompió estereotipos y probó que el verdadero arte no necesita perfección, sino verdad. Frances Fisher. En Titanic, Frances Fisher fue Ruth DeWitt Bukater, la madre de Rose. Una mujer elegante, dura, atrapada entre la apariencia y la necesidad. Su mirada fría ocultaba una lucha silenciosa. Y detrás de ese personaje estaba una actriz con la misma fuerza y complejidad que su papel. Frances nació en Inglaterra en 1952, pero creció mudándose de un lugar a otro hasta que el teatro se convirtió en su único hogar. Antes de llegar a Hollywood, pasó años sobre los escenarios, forjando un talento sólido, de los que no se improvisan. Su salto al cine llegó con Unforgiven, junto a Clint Eastwood, con quien también compartió una historia de amor y una hija, Francesca Eastwood. En Titanic, su interpretación fue tan sutil como poderosa, la madre que representa a toda una generación atrapada por las apariencias. Con el paso de los años, Frances ha seguido actuando sin perder su esencia, en series como Resurrection, The Sinner o películas como Reptile. A sus 73 años, sigue siendo una presencia serena y magnética, una actriz que demuestra que la elegancia no envejece, solo se transforma. Danny Nucci. En Titanic, Danny Nucci fue Fabrizio, el amigo italiano de Jack Dawson, aquel joven lleno de vida que soñaba con empezar de nuevo en América. Su sonrisa, su acento, su energía hacían que el público lo quisiera desde el primer minuto. Nacido en Austria en 1968, hijo de una madre marroquí y un padre italiano, Danny creció entre culturas y lenguas hasta llegar a Estados Unidos, donde descubrió su pasión por la actuación. Antes del Titanic, ya había sobrevivido a volcanes, submarinos y hasta desastres nucleares en películas como Crimson Tide, La Roca o Viven, pero su papel como Fabrizio fue el que lo volvió inolvidable. Su destino trágico en el barco marcó a toda una generación. Después del éxito, Nucci se mantuvo activo en televisión, participando en series como The Fosters, CSI o 911, donde mostró su versatilidad y madurez como actor. Hoy, a sus 57 años, sigue trabajando en Hollywood, con esa misma pasión de aquel joven que gritaba: «¡Estoy en el barco más grande del mundo!».
sin saber que su historia también quedaría a flote en la memoria del cine. David Warner. En Titanic, David Warner fue Spicer Lovejoy, el sombrío guardaespaldas de Cal Hockley. Su mirada calculadora y su porte implacable lo convirtieron en uno de esos villanos silenciosos que se quedan grabados en la memoria. Pero detrás de ese personaje había un actor de otra época, un intérprete británico formado en la prestigiosa Royal Academy of Dramatic Art, que dedicó 6 décadas al cine, al teatro y a la televisión. Warner nació en Manchester en 1941 y pronto se ganó un lugar entre los grandes del teatro clásico inglés. Su talento lo llevó de Shakespeare a Hollywood, interpretando desde príncipes atormentados hasta científicos locos, y dejando huella en películas como The Omen, Tron o Time After Time. Su versatilidad lo convirtió en uno de los rostros más respetados del cine británico. En 1997, su papel en Titanic fue un recordatorio de su elegancia y precisión actoral. Un hombre sin escrúpulos, pero imposible de ignorar. David Warner falleció en 2022, a los 80 años, dejando atrás una carrera monumental. Su presencia sigue viva, en cada escena, en cada palabra pronunciada con esa voz inconfundible que hizo del mal un arte. Victor Garber. En Titanic, Victor Garber interpretó al ingeniero Thomas Andrews, el hombre que diseñó el barco de los sueños y que eligió hundirse con él. Su actuación fue tan sobria y humana que, en medio del caos, regaló uno de los momentos más conmovedores del cine. Pero detrás de ese rostro sereno, hay un artista con una carrera tan amplia como elegante. Nacido en Canadá, en 1949, Victor Garber comenzó en el teatro musical, donde su voz y presencia lo llevaron a Broadway. De ahí pasó al cine, dejando su sello en Sleepless in Seattle, The First Wives Club y, por supuesto, Titanic. También conquistó la televisión con series como Alias, donde mostró una fuerza emocional que pocos actores pueden transmitir. Garber ha sido siempre un actor de carácter, de esos que no buscan el protagonismo, sino la verdad. A sus 76 años, sigue activo, con esa misma calma que mostraba Thomas Andrews al aceptar su destino. Un hombre que, dentro y fuera de la pantalla, ha demostrado que la dignidad, como los buenos personajes, nunca se hunde. Jonathan Haidt. En Titanic, Jonathan Haidt fue el rostro de la arrogancia de la alta sociedad. Interpretó a Jay, Bruce Ismay, el presidente de la compañía que construyó el barco más grande del mundo, y también el símbolo de su tragedia. Su mirada nerviosa mientras el Titanic se hundía quedó grabada en la memoria del público. El retrato de un hombre poderoso, enfrentado a su propia cobardía. Nacido en Brisbane, Australia, Haidt se formó en la prestigiosa Royal Academy of Dramatic Art de Londres y dedicó su vida al teatro clásico, convirtiéndose en miembro de la Royal Shakespeare Company. Con una voz profunda y un porte distinguido, pasó sin esfuerzo del escenario a Hollywood, donde brilló en películas como Jumanji, La momia y Anaconda. Con más de 5 décadas de carrera, Jonathan Haidt es de esos actores que no necesitan ser protagonistas para dominar la pantalla. Su elegancia, su precisión y su capacidad para encarnar tanto villanos como hombres vulnerables lo convirtieron en una figura inolvidable, especialmente aquella noche eterna en que el Titanic se hundió bajo su mirada. Bernard Hill. En Titanic, Bernard Hill dio vida al capitán Edward J. Smith, el hombre que se mantuvo firme en el puente mientras el barco más grande del mundo se hundía bajo su mando. Su mirada serena, resignada ante el destino, se convirtió en una de las imágenes más poderosas del cine. No era solo un capitán, era la dignidad frente al desastre. Nacido en Manchester, Hill comenzó desde abajo, interpretando a hombres comunes, trabajadores, luchadores. En los años 80, su papel en Boys from the Blackstaff lo convirtió en símbolo de una generación golpeada por la crisis. Pero Hollywood lo descubrió tarde, y cuando lo hizo, lo elevó a lo más alto.
Del puente del Titanic al trono de Rohan en El Señor de los Anillos, donde encarnó al rey Theoden con una fuerza que conmovió al mundo, Bernard Hill fue un actor de verdad, sin artificios. Cada gesto, cada silencio, tenía peso. Falleció en 2024, a los 79 años, pero su legado sigue vivo, en cada ola, en cada batalla y en cada mirada de honor frente al fin. Han pasado más de 3 décadas desde que el Titanic surcó las pantallas del mundo, y aún hoy, su magia sigue intacta. No solo fue una historia de amor y tragedia, sino un homenaje a todos los que la hicieron posible, actores que dejaron parte de su alma en cada escena y que con el paso del tiempo nos recuerdan que algunas películas nunca se hunden, porque el barco puede haber desaparecido bajo las aguas, pero el legado de sus estrellas sigue flotando, eterno.